Bienvenidos nuevamente a nuestro canal Pensamiento Vagabundo. Este es un canal extensivo en la expresión de todo un campo intelectual porque nos basamos en tomar como base ciertos libros que lo que nos permiten es expandir el entendimiento en la realidad. Nosotros vivimos una realidad, quizá el ser humano no vive la realidad cotidiana. Hoy lo vamos a ver a través de la explicación de un cuento queridísimo a nivel mundial, conocidísimo a nivel mundial desde hace más de 1000 años, el cuento de Caperucita Roja. En lo personal es el mejor cuento que puede existir, como también lo han podido diagnosticar otros literatos, otros filólogos, otros estudiosos de los cuentos infantiles. Es la trayectoria de venir explicando en nuestro canal Pensamiento Vagabundo cuál es el placer estético del cuento. Cuando se lee un cuento infantil tiene una peculiaridad, su estética. Cuando se lee un cuento infantil, su estética está correspondiente a diversos puntos. ¿Cuál es el primer punto estético que encontramos en un cuento? La imaginación. A quien se le lee un cuento infantil, su imaginación distribuye en la descifración, en la manera en que se va descifrando la historia, una vivencia dentro de cada personaje y se imagina cada personaje en el escenario y permitir distribuir la imaginación en un componente de la fantasía bajo un esquema importantísimo dentro de la estética del cuento. El segundo punto, imaginar, darle realidad a aquellos principios duales en los cuales se manifiesta la vida. Cada cuento empieza con un niño muy pequeño como Pulgarcito, que debe ir a combatir con un gigante muy grande, como es el gigante con el que su historia lo descifra. O podemos encontrarnos con personajes amados y queridos como Cenicienta, que es en su bondad solo amor frente a una madrastra y unas hermanastras que corresponden al odio. El amor y el odio que convergen dentro de un principio dual de la realidad y en que el niño empieza a imaginar cómo se va desarrollando en la composición de los opuestos que son la vida a través de la pobreza y la riqueza, la pequeñez y la grandeza, entre ser un niño muy pobre y alcanzar una riqueza, o ser un niño con poco entendimiento y alcanzar el conocimiento, son aspectos duales, como la vida y la muerte. Lo importante de los cuentos de hadas es que permite imaginar la realidad. Son pocos las literaturas que desarrollan un principio real como la muerte. Esa esquematización del dualismo permite entonces entender un tercer punto dentro de los principios estéticos que dan placer a todo cuento. Como tercer punto podemos encontrar el lenguaje inconsciente de los niños. Es el cuento en el desarrollo de su historia lo que permite encontrar cómo el niño tiene un lenguaje inconsciente y que puede ser descubierto para conocer las etapas de su desarrollo o cómo el niño puede ir confrontando a través de ese lenguaje inconsciente un aspecto a su vida, qué es lo que desea, cuál es su angustia, cuál es su temor, cuál es su miedo, cuáles son sus aspiraciones, qué es lo que el niño desea ver como grandeza. Ese lenguaje inconsciente, cuando cuentos permiten establecer que el niño está en una etapa de pérdida, que Blancanieves se quedó dormida, que el niño tiene que despertar ante la acción corrosiva del malvado, de la bruja, y tiene que correr hacia una solución, hace que el niño despierte, que su lenguaje inconsciente descifre en sí mismo que hay una correspondencia paralela entre su lenguaje inconsciente y el mundo externo, como principio dual, y se imaginan toda esta trayectoria a través del cuento. Y también vamos a encontrar en el cuento, como lo veníamos descifrando en la explicación de los cuentos estéticos, cómo se confronta el ser psicológico y el tiempo en que se descifra la historia. También vamos a encontrar entonces que cada personaje tiene que saber esperar, tiene que darle un desplazamiento a su emoción, a su pérdida, a su angustia, al proceso de muerte de uno de sus personajes para hallar
posteriormente una historia feliz. Ese es un punto importante, un cuarto punto entre el placer estético que tienen los cuentos. Y uno último es el problema existencial en el cuento. El niño se confronta con un problema de su existencia real. Esos aspectos los vamos a encontrar hoy en un cuento fascinante como lo es Caperucita Roja. Y vamos a ver a Caperucita Roja dentro de estos principios estéticos que hemos seleccionado: la imaginación, los principios duales de la realidad, el lenguaje inconsciente de los niños, la confrontación del ser psicológico y el tiempo, y el aprendizaje y el problema existencial en los cuentos como un resultado de qué es lo que se adquiere o se requiere aprender en la lectura del cuento. Estos aspectos que son estéticos a toda lectura lo vamos a encontrar hoy en Caperucita, y vamos a explicar estos aspectos desde el punto social que nos quiere dar el aprendizaje en Caperucita, desde el aprendizaje de la estructura psicológica que quiere enseñarnos el cuento de Caperucita, y la enseñanza desde la estructura del ser, desde la espiritualidad como personaje de lo que nos quiere enseñar Caperucita. Cada aspecto va a estar cifrado, como es el objetivo del canal, dentro de una estructura referencial a los libros, al entendimiento de textos y a personajes que han escrito en sí mismo una condición en la que vamos a poder explicar y entender la estructura de todos los textos que explicamos. Hoy correspondemos dentro de nuestra línea de explicar el placer estético del cuento Caperucita Roja. Lo primero que vamos a establecer en el cuento de Caperucita Roja es que no es un cuento que empezó con los hermanos Grimm, ni es un cuento que empezó con Perrault, que es quien primero lo escribió. Lo que vamos a reconocer acá es que ellos vinieron a hacer una selección de todos los cuentos que se compartían en la ciudad, en el pueblo, en las visitas, en las conversaciones cotidianas. Charles Perrault en el año de 1697 hizo una recopilación de esos cuentos. 1697. ¿Cuál es el contexto del año de 1697? Familias que tenían incorporado entre su cultura el matrimonio, la pareja y los hijos. Un condominio que necesariamente tenía que integrar una vida que se compartía en pareja, bajo su propia intimidad y bajo su propio desarrollo como hombres y mujeres. No obstante, sus propios cuentos no se desarrollaban en los niños, se desarrollaban entre adultos. Y Caperucita Roja fue un cuento que se estableció mucho antes de 1697, y hemos venido encontrando historias antiguas, narraciones antiguas, similares a los pasajes de Caperucita Roja desde hace 1000 años. ¿Qué viene ocurriendo con Caperucita Roja? Que la entendemos como la niña que se salió del camino medio en que su madre le dijo: te vas a encontrar en el bosque con el lobo y allí tienes que figurar una acción para llegar nuevamente a casa. ¿Y por qué es tan antiguo un cuento? Porque la misma educación de la mujer es la educación psicosexual de la formación de niña a mujer, en la cual se establece como cultura que la niña va a empezar a un rompimiento dentro de su identidad de género, dentro de su desarrollo psicosexual y dentro de su condición de relacionarse con la sociedad. Y la niña que se empieza a relacionar con la sociedad se relaciona necesariamente con el hombre mayor, con el lobo. Esta integración de una niña que al salirse del camino medio sale hacia el bosque, la ciudad, el hombre, es propio de cada cultura. Por eso es un cuento tan antiguo y hoy lo vamos a tratar de entender. Como referencia tomamos entonces a Charles Perrault, que fue la primera persona, el primer poeta que vino a generar una versión literaria y una recopilación de los cuentos que se podían compartir entre las ciudades. Y posteriormente viene ya en 1812 los hermanos Grimm a incluir en la recopilación de los cuentos que ya se habían venido
generando en colectivo, más los que no habían sido escritos, en integrar unas variables nuevas a Caperucita Roja para hoy poder entender la estructura del cuento dentro de la estética que genera un cuento infantil. Podríamos entender en nuestra primera parte a Caperucita desde una estructura social. ¿Quién es Caperucita? Socialmente podemos entender, y en la explicación que hemos recogido estos dos literatos, la versión de Caperucita Roja, podemos entender que era una pequeña niña que era muy dulce. Y en su conjunto tenemos una variable importante, que también era coquetuela, que le gustaba coquetear. Y era una niña pequeña que a todo el mundo le caía en gracia. Y una vez su madre le dice, ve donde la abuela y le llevas una botella de vino y una torta. La niña va y hace el mandado sabiendo que hay una orientación de la madre, no salirse del camino, porque se puede encontrar con el lobo y el lobo te querrá sacar del camino. Y ella sale con la advertencia de que debe llegar donde la abuela y al encontrarse efectivamente en el bosque, se encuentra con el lobo y el lobo le genera una charla, una conversación, en la cual Caperucita no reconoce la peligrosidad del lobo, sino que entabla una conversa y el lobo le induce a Caperucita a reconocer que fuera del camino hay flores más grandes. Y ella quiso ir a conocer esas flores. Y se quedó recogiendo tantas flores y recogió tantas flores que mientras recogía flores, el lobo le dijo, ¿para dónde va? Y ella le señala, no solamente que va hacia donde su abuela, sino el camino que la lleva a donde su abuela, y hace un trato con el lobo. Hice por el camino más largo ella y él por el camino más corto. Y cuando ella recuerda, después de tener tantas flores que ya no puede recoger, que tenía una encomienda de llevar una torta y un vino donde su abuela, suelta y va corriendo sin las flores donde la abuela, y ya había llegado el lobo, y el lobo se devora a la abuela y espera a Caperucita Roja, y nos dice este cuento a nivel social que Caperucita Roja entra, empieza a tener una conversación con el lobo, aún reconociendo que la abuela había cambiado de forma, sigue una conversación el lobo, donde el lobo le va enseñando que todo lo que ella le figura, como sus orejas, son mucho más grandes para escucharla, y que también tenía aspectos más grandes, como sus manos para poderla abrazar, y sus piernas para poder correr, y un colmillo para podérsela comer, porque todo era más grande. Y aún conociendo sabiendo la conversación, Caperucita Roja se desnuda y va donde el lobo y él la abraza con sus brazos que son más grandes que ella. Posteriormente la devora y el cazador al escuchar sus ronquidos, antes de darle muerte y él estar dormido, saca de su propio vientre a la abuela y a Caperucita, la cual sale de un laberinto oscuro, como ella lo comenta, y permite, estando el lobo dormido, que le integren o lo rellenen con piedras pesadas, nuevamente lo cosan, y cuando él sale de su sueño, se va a levantar y el peso hace que muera. Caperucita Roja sale de alegría, le da las gracias al cazador y retoma con su abuela el aprendizaje de haber desobedecido a la mamá, de salir del camino medio. Hay dos aspectos diferentes entre Perrault y los hermanos Grimm en la condición de establecer que con Perrault, Caperucita Roja sale de la casa con una torta y un tarro de mantequilla. Con los hermanos Grimm sale con una torta y sale con una botella de vino.
Y cuando el cazador se encuentra con el lobo, el perro lo llaman, por fin encontré el viejo verde que venía buscando, y los hermanos Green lo llaman, por fin encontré el viejo cazador que venía buscando. Son diferenciaciones puntuales a las cuales vamos a hacer referencia. Y el aspecto social de Caperucita, como la venimos conociendo, es una niña que en toda sociedad, al desobedecer a la mamá en todo, tendrá consecuencias. De allí la importancia de ella haber reconocido que al salir del lobo era mejor haber hecho caso y no haber salido del camino medio que su madre le había indicado. Y en esa enseñanza de aprendizaje social, los hermanos Grimm plantean que estando aún la abuela con Caperucita, ella prometió no volverse a salir del camino medio, y un día cualquiera llega Caperucita y le dice a la abuela, abuela, viene el lobo, viene otro lobo persiguiéndome, y cierran la puerta y el lobo no puede entrar y va por el techo a esperar que Caperucita salga para poderla tomar y devorarla. Y lo que hacen ellas dos es colocar una olla hirviendo donde se cocinaba una salchicha, y su olor hace que él caiga en la olla hirviendo y muera. Esa extensión dentro de los hermanos Green nos plantean que Caperucita Roja pudo tener el aprendizaje social de que debemos hacer caso a los padres. Esa es una explicación propia de lo que hemos visto socialmente con Caperucita. Vamos ahorita a entrar a un tema más profundo. ¿Qué es Caperucita Roja dentro de la estructura psicológica de Caperucita Roja? ¿Qué era lo que pasaba por Caperucita Roja frente a la inocencia que ella tenía frente al lobo, pero la inocencia y la imaginación que debemos tener dentro de lo que ocurre en el cuento? Dentro de encontrar los principios de realidad de que la niña y el lobo no pueden ser encontrados, o cómo deben integrarse esos principios, o cómo poder establecer la figuración del tiempo en la realidad que ella debe tomar, y establecer entonces, bajo esta condición, cuál era el lenguaje simbólico que había en Caperucita cuando se encontró con el lobo. Estas condiciones darán otro aprendizaje quizás mucho más amplio que una Caperucita social como la que hemos venido conociendo, y posteriormente llevaremos la estructura de explicación a reconocer cuál puede ser el entendimiento de Caperucita desde un aspecto espiritual, desde la enseñanza espiritual de Caperucita.